Profe, después podemos corregir el 2, que no sé si lo que dice está bien. Bueno, sí. Sí, lo dejamos para los últimos 5 minutitos en todo caso, Bueno, o lo que quede, que siempre a veces nos queda un poquito. Hola, los que se están uniendo. Bueno, continuamos con cosas no demasiado profundas, porque ya sabemos trabajar con variables aleatorias. Lo único que hemos agregado en este capítulo es, podemos decir en pocas palabras, manipular varias variables a la vez, varias variables aleatorias a la vez, que en general es lo que a uno le pasa, ¿no? Cuando se enfrenta a una situación problemática, no hay una sola variable en la que uno tiene que prestar atención, sino que hay varias variables, 2, 3, 4, muchas, 10, y además con ellas después tiene que seguramente hacer alguna operación, y por eso hablamos de funciones de variables aleatorias, como dice acá el título en esta sección de la página 265, que seguimos avanzando en esto de, No te escucho, estoy en clase en bueno, realidad ahora. aprender a operar estas variables, pero sobre todo desde un punto de vista de aprender a encontrar la distribución de probabilidades de esa nueva variable ¿Qué pasa, aleatoria que Miau? queda definida como función de otras, del vector. En el apunte va llamando g a esa función, pero bueno, por ahí, según la situación, le vamos cambiando el nombre. Y sobre esa g, un repasito de qué es lo que Ya estuvimos te lo dejo, dame haciendo 5. en el último rato, en la segunda mitad de la clase pasada. Sobre esa g, que tenía una forma muy particular, esto que está pintado en amarillo. Era no cualquier función del vector. Yo tenía la variable i1, la i2, la k puede ser 10, 20, 30, lo que quieran, y me construía la g como una combinación lineal, decíamos, ¿sí? Como una combinación lineal de las variables. O sea que estamos con estas funciones, con la g que son combinaciones lineales, no cualquier otra función generada o construida con una forma más general, más complicada, no, una combinación lineal. Y con ella no hemos llegado a la clase pasada a encontrar cuál será su distribución de probabilidades o qué podremos decir de la distribución de probabilidades, pero avanzamos al menos en cómo calcular los parámetros de esa nueva variable g. Aprendimos cómo calcular la esperanza, por ejemplo, y hicimos algunas actividades al respecto. La esperanza de esa combinación lineal resultó ser la combinación lineal de las esperanzas, lo digo en palabras sencillas. O sea, esta fórmula, podríamos decirle, que tiene su demostración y que los invité a leerla en el apéndice, el que tiene ganas de leerla, sin obligatoriedad, porque no impide que avancemos eso, pero siempre está el que a lo mejor quiere saber un poquito más. Está la demostración, esto se demuestra de por qué la esperanza de esta combinación lineal es igual a la combinación lineal de las esperanzas. A ver, ¿para qué sirve esto? Y bueno, porque si yo conocía cuál era el parámetro esperanza para la I1, cuál era el parámetro de la esperanza para I2, cuál era el parámetro esperanza para todas ellas, lo que tengo que hacer para obtener la esperanza de la G es sencillamente, con los mismos coeficientes de la combinación lineal, hacer la cuenta de esa combinación lineal y obtener la esperanza de la nueva variable. Parece una fórmula tonta, pero es una fórmula importante porque me alcanzó con tener las esperanzas de cada variable y listo. Y generé y obtuve el nuevo parámetro esperanza de g para la variable g. En esa tabla tienen algunos casitos particulares, pero la fórmula general es esa. No hace falta mirar los casos particulares. ¿Por qué digo? Porque bueno, porque si los A1, A2, A3 son todos 1, como dice acá,
Y bueno, la fórmula queda así. No tenemos por qué ponerlo en una tabla. No comparto mucho eso de agregar casos particulares porque la fórmula aquella ya los abarca todo. Hay muchos más casos particulares si quieren. Para la varianza, tuvimos que renegar un poquito más. Para la varianza de la G, si bien no hice la demostración porque está en el apéndice y dije que no era obligatoria, la misma fórmula de varianza que tiene cuadrado en su definición va haciendo que no sea tan fácil la cuenta y no me quede una fórmula tan simpática como la de recién para la esperanza. Pero bueno, créanme que la varianza se puede calcular como esta con otra combinación lineal. Esta otra, porque digo que es otra porque los coeficientes no aparecen iguales, son los cuadrados de los coeficientes originales. Y a tener presente que si no lo son de dato o de antemano, si no son independientes las variables, esta fórmula no vale. Esta fórmula se transforma en algo más complicado porque ese cuadrado que tiene la fórmula de la varianza hace que acá aparezca todo un residuo que se llama covarianza, que tiene que ver con el enfrentamiento de la I1 con la I2, de la I1 con la I4, de la I1 con la... de todas con todas, digamos, ¿sí? Son esos residuos que aparecen. Pero ese residuo, cuando son independientes, no está. Y la fórmula queda así. A prestar atención que los coeficientes, cuando hablo de coeficientes son los números que multiplican a las varianzas aquí, no quedan iguales que en la G original, ¿no? Quedan elevados al cuadrado. Eso es lo que hay que prestar atención. Son dos cosas. Y además, la segunda, que mi fórmula queda así para la varianza de G si son independientes las variables. Hasta ahí llegamos a la clase pasada, habiéndolo reforzado o practicado un poquitito con las actividades, o afianzado un poquitito con las actividades. Yo dije que la actividad 4 no va, ¿sí? No se hace. Pero no me alcanza con eso para saber la distribución de probabilidades de la G, de la nueva variable G. Ahí hemos avanzado un montón, pero bueno, se terminó la clase, hoy seguimos avanzando. Para saber la distribución de probabilidades de la G no alcanza con conocer la esperanza y la varianza. Vamos a avanzar en qué podemos decir sobre sobre la distribución de la G de probabilidades. De todos modos, las respuestas van a ser parciales en el sentido de que no vamos a poder contestar siempre qué va a pasar con la distribución de G. Hay algunas propiedades que valen en algunos casos y no voy a poder decir que siempre voy a poder responder cuál es la distribución de probabilidades de la G, donde la G es la combinación lineal de las variables. Ni mucho menos cuando sea algo peor que una combinación lineal, donde ahí hay técnicas de simulación que se utilizan en estadística, que en este apunte están incluidas también, pero que no les vamos a pedir que las practiquen ni las utilicen. Abarca algunas propiedades del final que ya también se las saqué, la 16, 17 y 18. Esas no se hacen, pero bueno, sepamos que existen técnicas que atacan variables aleatorias que son más complicadas que combinaciones lineales, ¿sí? A nosotros nos alcanza con las combinaciones lineales que aparecen en todas estas situaciones que estamos viendo. Quiero calcular costos, que hay una parte fija, una parte variable, tengo que combinar diferentes variables aleatorias, me parece una expresión lineal de un vector aleatorio. Tengo que cambiar de escala, tengo que siempre enfrentarme, o en general enfrentarme a una combinación lineal. Entonces, con esto a nosotros nos alcanza. Y como una primera de esas propiedades que vamos a ver, va a ser la propiedad reproductiva, ¿sí? Pero antes de verla, avancemos un cachito más en qué hicimos la clase pasada. A ver, repasemos un poquito más todavía porque me sirve para poder
introducir esa propiedad. Nosotros, por ejemplo, en la clase pasada, así medio artesanalmente, teníamos dos variables, la W1, que era el número de manchas en esas barras que estábamos analizando, y el número de poros. Al revés. Estuve toda la clase pasada confundiéndolos y voy a seguir confundiéndolos. Número de, está bien escrito acá, número de poros la W1, número de manchas la W2. Y por alguna razón interesaba estudiar número total de defectos, ya para sumarlos, para no distinguir entre poros y manchas, sino sumar. Una barra tiene esta cantidad de defectos. Bueno, entonces dijimos artesanalmente, la T va tomando valor 0, va tomando valor 1, cuando sumo una de cada tipo, ¿no es cierto? 0 asume cuando no hay ni manchas ni poros, 1 cuando hay ninguna mancha o un poro y ninguna mancha, o ningún poro y una mancha, 2 cuando 1 y 1, etc. Fuimos artesanalmente, y terminamos rápido porque eran dos recorridos chiquititos. Y entonces la clase pasada llegamos a la distribución de probabilidades de una combinación lineal entre W1 y W2. Algo avanzamos, pero artesanalmente. Imagínense que ahora yo, en lugar de W1, W2, voy a hacer una combinación lineal, si quieren una suma también, de más. Se me ocurre ir a la situación 3b, que está en la página anterior. Imagínense si tengo que hacer la suma de 10, no de 2 nada más. Artesanalmente va a ser un trabajo para toda la tarde. Uno no pretende estar encontrando la distribución de probabilidades de la suma de 10 así artesanalmente, porque me aburro en la mitad del camino. Ni hablar si le tengo que sumar un coeficiente, agregar un coeficiente en esa combinación lineal. En esa situación 3b ya se torna difícil. Se torna difícil generar una tablita como esta, porque se hace una tabla enorme, y más aún, si no son discretas, como eran el número de manchas y de poros, si son, como estas 10 que tengo en la situación 3b, son variables continuas, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para artesanalmente, me refiero así, uno por uno, generar todos los valores del recorrido de esta variable m, que es promedio de las longitudes? Porque ese 1 dividido 10 que aparece acá adelante fue porque quisimos calcular el promedio de las 10 barras que se han analizado. Entonces sumé las longitudes y dividí por 10. Artesanalmente imposible. Entonces, por esta razón, vamos a ir a conocer ese par de propiedades que hay, no son muchas. Una es la propiedad reproductiva, porque necesito saber qué hago cuando tengo muchas variables, como en esa situación 3b. Tengo que sumar 10 longitudes, tengo que, de alguna manera, saber qué va a pasar con la distribución de probabilidades. ¿Qué sabemos hacer hasta ahora? Sabemos calcular la esperanza y la varianza, como lo acabamos de repasar hace un ratito. Bueno, la propiedad reproductiva que vamos a enunciar dice lo siguiente. Está resumida en esta tabla. Una propiedad en estadística se le dice que es reproductiva cuando mis variables longitudes, por ejemplo, tienen una determinada distribución y yo puedo decir que esa distribución se reproduce, si quieren, o sea, la hereda la combinación lineal de ellas. A ver, por ejemplo, si las longitudes y sub i fueran todas con distribución normal, la que nosotros conocemos hace mucho, la gaussiana, y hago una combinación lineal de ellas, K pueden ser las 10 de recién, o 20, o 40, o 5, el número que quieran, o 10.000. Esta propiedad reproductiva dice que esa combinación lineal también queda normal. Se reproduce su propiedad, su distribución, disculpen.
la G hereda la misma distribución que tenían cada una de las I sub i's. ¿Se entiende? Acá estaría faltando un paréntesis que cierra, que está abriendo acá, que dice, entonces, que si cada una de las I sub i's es normal, la G queda normal. Confunde un poco cómo leer todo esto que está dicho acá entre paréntesis, porque lo que está diciendo es lo que acabamos de probar la clase pasada, cómo se encuentra la esperanza matemática como la combinación lineal de las esperanzas. Perdón, hasta acá. Si mu1, mu2, mu_k son las esperanzas de las i's, hago la combinación lineal y tengo la esperanza matemática de la G, y cómo calcular la varianza o el desvío como la raíz cuadrada de la suma de las varianzas con los coeficientes elevados al cuadrado. Esto es de la clase pasada, lo que repasé recién. ¿Qué es lo nuevo de la propiedad reproductiva? Que si las I sub i's son normales, la G también queda normal. Los parámetros ya los aprendimos a calcular la clase pasada, ¿sí? A eso le llamo propiedad reproductiva. Acá ya ni en el apéndice está la demostración. Para probar esto se necesita mucha matemática, convolución de distribuciones, no importa, convolución de funciones, no nos importa a nosotros. Yo quiero que les quede nada más grabado esto en la cabeza, de que si mis i's eran gaussianas, con toda esa simetría que tiene la curva, hago una suma de ellas, una combinación lineal también si quieren, y la curva total, digamos, la G va a tener un aspecto similar. Y sé calcular su esperanza y su varianza, ¿sí? Esa es la propiedad reproductiva más usada en estadística. Combinación lineal de distribuciones normales me devuelve una distribución normal, ¿sí? Y esta es la más importante y la que más para nosotros va a ser utilizada en el ámbito de teoría de errores para los civiles y los agrimensores, en el tema ahora como en el de la actividad 6, que vamos a aplicarlo sobre una situación de un circuito, etcétera. Esa es la más usada. Después, yo diría que es la vedette de las propiedades reproductivas, le voy a poner un número 1, pero después hay otras dos. La binomial también verifica esto de tener la propiedad de ser reproductiva. Si tengo muchas binomiales, pero no con cualquier combinación lineal, sino solo con la suma, y con la hipótesis de que todas tengan la misma probabilidad de éxito, no que sea distinta para la I1, para la I2, para la I3, todas con la misma probabilidad del éxito, ahí bajo esas condiciones, la suma de todas ellas, la G, queda binomial también. Se reproduce esto de ser binomial, ¿sí? Es un poquito menos útil esta distribución porque no es tan global como la número 1, la de la normal. Esta es un poco más restrictiva en el que quiero decir, me pone condiciones. Me dice, por ejemplo, que la pi tiene que ser la misma para todas. Bueno, y algo que obvié, pero disculpen, está escrito en el título y me olvidé de subrayarlo, es que las vamos a aplicar a estas propiedades reproductivas cuando sean independientes las variables. Cuando el hecho de que una aumente o disminuya su probabilidad de ocurrencia de algún suceso no altere lo que le pase a la otra o a cualquier otra. Independientes. Y por último, la tercera, que no le damos demasiada bolilla, pero existe. Vamos a hacer una actividad nada más al final del apunte. Poisson también se puede decir que tiene la propiedad reproductiva, la tiene. Voy a volver en un ratito con la de Poisson. Me voy a entonces la voy a enunciar en un ratito mejor. Me voy a las actividades porque quiero que hagamos la número 6 juntos y así entendemos un poquito cómo funciona esta propiedad reproductiva, por ejemplo, de la normal. Me voy a la actividad 6. Sí, la 6. Pero les voy a compartir la resolución ya que tengo la explicación de cómo ir
resolviéndola. Después se lo subo al campus, no se hagan problema. A ver si era esto. Exacto, actividad número 6. Acá la tenemos. Que está relacionada con esa situación 3B que habla de las longitudes de las barras, ¿sí? De la página 261. Está relacionada con esa situación. En la actividad 6 nos hacen volver a pensar en la situación 3B, en las barras y sus longitudes, y en el famoso longitud total Y, y en la M que hace un ratito charlábamos, como longitud promedio de un grupito de 10 barras. ¿Sí? Pero avancemos un poquito más porque acá se agregan un montón de datos más en la actividad 6. Las situaciones tienen los mismos datos, pero acá agregamos más información. Dice que en esta empresa metalúrgica que produce estas barras de acero, se va a hacer ahora un control de este proceso de producción a través de esos grupitos de 10 que selecciona. O sea, vamos a darle un objetivo a esa selección de 10 barras. Lo vamos a hacer para un determinado fin. Lo vamos a hacer para hacer un control en la producción. Entonces, si con I le llamamos a la longitud I sub I, disculpen, I sub I es la longitud de cada barra. I sub I, barra 1, barra 2, barra 3, barra 10. Y con M a la longitud promedio, y hasta ahí leo, la parte A la teníamos resuelta ya de aquel momento, de cuando enunciamos la situación 3B. Porque dice que definamos un vector aleatorio y expresemos la longitud promedio en función de las variables que lo integran. Yo lo resolví de nuevo, pero ya lo teníamos en la página 261 cuando se presentó la situación 3B. ¿Cómo lo resumo acá? Bueno, el vector aleatorio es el I1 y 10, el de las longitudes de las 10 barras lo pongo en un vector, y la longitud promedio, para no cambiar los nombres, le sigo llamando M, y ¿cómo la expreso? Como la que le habíamos llamado longitud total, la L, la que está en el numerador, dividido 10. ¿Qué agregué de distinto a lo que decía en la página 261, donde estaba la situación? Lo que agregué de distinto es que el 1 sobre 10 se lo distribuí a cada una de las I's, porque los puede ayudar eso a ver que tengo adelante de cada variable I sub I un coeficiente, los que le estamos llamando A sub 1, A sub 2. O sea que la M es una de las formas combinación lineal de varias variables, en este caso de 10. La M es una combinación lineal. Recién. Nadie me dice que yo estoy hablando sin compartir. Disculpen. Ahora repito de nuevo todo. Creí que se había cambiado porque marqué para cambiar la página, digamos, la hoja de compartir y no la compartí. Repito todo otra vez. En esta actividad tenemos que el vector que voy a asociar, la parte roja es la que agregué yo, es el vector I sub 1, I sub 10. La M es la longitud promedio. Y lo único nuevo que agregué a la situación 3B es que hice la distributiva, digamos, del 1 sobre 10 con las variables para darme cuenta que es una combinación lineal. ¿Sí? No se perdieron nada, pero disculpe que estaba hablando creyendo que compartía y no estaba compartiendo. El 1 sobre 10 lo distribuí en cada una de las longitudes, ¿sí? Es lo único que agregué. ¿Para qué? Bueno, para darme cuenta que entonces que esta propiedad que estuvimos enunciando recién, reproductiva, la voy a poder usar porque tengo una combinación lineal de variables. Sigo leyendo el enunciado. A partir de donde dice, por la forma en que se seleccionan las barras de cada grupo de 10, es razonable pensar que las longitudes son independientes. Yo se elijo de manera tal que la longitud de una no afecte a la chance de que la otra tenga una longitud superior o inferior. La aleatoriedad en realidad también me permite decir que hay independencia, ¿no? Entre las variables I sub I.
por cómo fue la selección. Bueno, ¿qué agregan a este modelo, además de que son independientes, a esta actividad? Que cada una de las longitudes sigue un modelo normal. Eso es nuevo. Es un dato nuevo. Y estos son sus parámetros. Cada barra, o mejor dicho, cada longitud, la I1, tiene una distribución que se considera normal con media 250 milímetros y desvío 0,2. La I sub 2 tiene la misma distribución, la I sub 3 también, la I sub 4 también. Podrían ser diferentes las medias, dice la propiedad, no me pide que sean iguales. Lo que me pide que sea igual, que sean todas normales. Entonces, en la parte B, cuando me dice que responda a cómo se comporta la longitud promedio M de los grupos de 10, la M, yo la resuelvo así. M es combinación lineal de las I sub I's, lo acabamos de decir recién. Es 1 dividido 10 por I1 más 1 dividido 10 por I2, etc. Si cada una sigue una ley normal, como la distribución normal satisface la propiedad reproductiva, podemos decir que M sigue también una ley normal. Estoy aplicando la propiedad reproductiva. Lo único que me lleva un poquito de cuentas, y acá las vamos a hacer juntos, es el cálculo de sus parámetros. La propiedad reproductiva me dice que M es normal porque las I sub I eran normales. Pero esto lo hago aparte. La esperanza matemática de cualquier combinación lineal de variables aleatorias es igual a la combinación lineal de las esperanzas de las variables aleatorias. Esto no es porque sean normales. Esto pasa siempre. Entonces, recontra fácil esta cuenta porque lo que hago es 1 dividido 10 por 250 más 1 dividido 10 por 250, 10 veces. 1 dividido 10 por 10 veces 250 me da 250. ¿Qué concluyo? Que la longitud promedio tiene, bueno, o casualidad, porque justo fueron 10 y todas con la misma esperanza, tiene la misma esperanza que cualquiera de las longitudes. ¿Sí? Para la varianza de la longitud promedio, son independientes, las I's, pero los coeficientes, no olviden que aparecen al cuadrado. Si algún coeficiente de ese hubiera sido negativo, este cuadrado lo hubiera, ojo, al elevarlo al cuadrado se transforma en positivo. Acá, en particular, no pasa eso, solo me preocupo por hacer 1 dividido 10 al cuadrado por la varianza de la I1 más 1 dividido 10 al cuadrado por la varianza de la I10. Me queda esta cuenta. Si alguien, por favor, puede controlarla, que yo la haya hecho bien, me quedó 10 veces lo mismo. 10 veces 1 dividido 10 al cuadrado, o sea, 1 sobre 100, por 0,2 al cuadrado, a mí me dio 0,04. Por favor, contrólenlo. Porque lo hice hace un ratito y me puedo haber confundido. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, resumiendo, como las longitudes en esta actividad 6 se le dio un modelo normal a cada una de ellas, aplico la propiedad reproductiva, la combinación lineal que yo tenía para mi promedio es una combinación lineal, me permite esa propiedad decir que también lo tiene y el cálculo de los parámetros hacerlo de esta manera relativamente sencilla, ¿sí? ¿Qué hago con eso ahora? Bueno, un montón de cosas, ya tengo el modelo para M, es normal. Profe, una pregunta, ¿en la Sí. varianza no quedaría un resto? No porque son independientes. Ah, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Fundamental, ¿eh? Muy buena pregunta. Si no lo hubieran sido, son amos. Acá lo dice el enunciado, son independientes. Son amos porque me tengo que poner a hacer el cálculo de las covarianzas. No se los di. Nosotros vamos a acostumbrar a trabajar siempre con variables independientes, pero todo esto tiene siempre su lado más oscuro, ¿eh? No digo que no se pueda resolver, pero es un lado más oscuro, el lado oscuro del corazón. Acá tranquilos de que la varianza se calcula así porque son independientes. Y muy buena pregunta digo que es porque me tengo que preocupar
por la varianza nada más, de tener la independencia para el cálculo de la varianza. En todo caso, para el cálculo de la esperanza ni la necesité a la independencia. Me hubiera podido zafar igual. Pero claro, como yo ahora en el ítem C tengo que hacer esta cuenta, yo necesitaba saber cuál era la varianza, por eso la calculé. Dice que de acuerdo al criterio de la sección de la situación 3b que había, yo acá lo repaso cuál es, ¿qué proporción de las veces voy a decidir revisar toda la longitud de todas las barras? De todas. Este criterio decía lo siguiente, yo lo repasé acá en limpio para no tener que ir y volver hacia la situación, lo pasé en limpio. El criterio decía, se selecciona cada hora un conjunto de 10 barras y se obtiene la longitud promedio del mismo. ¿Sí? Para ese conjuntito de 10 barras, en la primera hora se calcula el promedio M. En una segunda hora, bueno, en un momento se calcula con otro conjunto de 10 barras. Se va haciendo ese trabajo. Al azar se elige un conjunto de 10 y se obtiene el promedio. Si el valor que se obtiene es menor que 249.8 milímetros o mayor que 250 milímetros, está fuera del rango que yo quiero. Decisión que tomo, reviso todas las barras, a todas. Esa es la decisión que tomo, ¿sí? Las reviso a todas. Ese es el criterio que se usa. Bueno, la pregunta que me están haciendo acá en la parte C es ¿qué proporción de veces las voy a tener que revisar a todas? Querrán ver con qué chance voy a revisar a todas, porque si eso lo tengo que hacer en una buena proporción, no sé si lo podré llevar a cabo, si no tengo que tomar otro criterio, etc. Entonces, me voy en búsqueda de esa probabilidad de tener que revisarlas a todas. Presten mucha atención acá. ¿Cómo? El criterio consiste en que si la longitud promedio es menor que este número o mayor que este otro, las reviso a todas, voy a calcular la probabilidad de que eso ocurra, la probabilidad de ese suceso. De que sean menor que 249.8 o que sea mayor que 250,2. No porque me haya confundido, sino porque me es más fácil, calculé el suceso complementario, la probabilidad del suceso complementario, porque si prestan atención, yo lo que puse es, o empiezo a hacer la cuenta con M entre 249.8 y 250, no menor que el primero y mayor que el segundo, porque me es más fácil calcular esto que está entre un número y otro. Porque M, en el ítem A le dimos distribución normal, por la propiedad reproductiva pudimos ver que es normal. La estandaricé a la M, no me confundí acá, se llama Z porque ya la estandaricé. ¿Y con qué la estandaricé? Y acabamos de calcular en el ítem anterior los parámetros. La esperanza me dio 250 de la M, la varianza me dio 0,04. La estandaricé. ¿De qué manera? Como ya sabemos de hace mucho, estandarizar. Resté a todos los miembros la esperanza y dividí por el desvío. El desvío. No puse 0,04. Error que unos cuantos, no puse este 0,04 varianza. Puse el desvío. Error que unos cuantos en el parcial estaba por decir, hicieron. Acá va el desvío para la estandarización, ¿sí? Se han confundido y dividieron por la varianza. Bueno, no es tan grave para un parcial, pero sí es grave cuando uno lo lleva a la práctica. Si no hice mal las cuentas también un ratito antes de que nos conectemos, eso me dio Z entre estos dos valores. Eso es prácticamente 1. ¿Se acuerdan que la curva gaussiana entre 3 desvíos a la derecha y 3 desvíos a la izquierda casi encerraba toda la probabilidad? Bueno, por eso puse aproximadamente 1. Revisen mis cuentas, porque lo hice recién rápido antes de conectarme. Si esta probabilidad, pregunto, me dio casi 1, ¿cuál será la probabilidad de que decida revisar a todas las barras?
Casi cero. Ah, Muy bien, casi cero. Lo dejé ahí sin completar. Primero, por si alguno encontraba un error en mis cuentas. Segundo, para que me lo contesten ustedes, es casi nula. Podemos escribirlo así, casi nula. Y nos quedamos tranquilos de eso. Sospecho que cuando escribimos la actividad 6 no queríamos, me parece que dé casi 1 la probabilidad y que por lo tanto esta de casi 0, la proporción de casi 0, pero ¿Por qué bueno, casi quedaron así nula, las cuentas. profe? ¿Cómo? No entendí por qué es casi nula. Porque le calculé la probabilidad al suceso complementario. De alguna manera, la probabilidad que yo calculé es la de no revisarlas. Con probabilidad casi 1, no las tengo que revisar, a ninguna. Ah, ¿Se perfecto. entiende por qué? Sí, sí. Porque el criterio dice, las reviso si tienen longitud, ese conjuntito de 10 que seleccioné, más chica la longitud promedio que 249.8 o más grande que 250.2. Por comodidad en las cuentas, calculé la del medio para no tener que calcular una unión ahí, la de esta más la de la otra. Hubiera sido lo mismo, que vayan directo al grano. Lo hice así porque me parecía más fácil, digamos, mirar eso. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien, me alegro. ¿Qué estoy haciendo? Ah, bien. Quería detener eso porque entonces lo que podemos resumir es que lo que hemos aplicado es la propiedad reproductiva paranormal. Yo vuelvo al apunte, porque yo dije que había otras reproductivas también. No van a ser tan usadas para nosotros, vamos a usar casi todas las veces la normal, pero bueno, puede aparecer la reproductiva de la binomial, puede aparecer la reproductiva de Poisson. Sepan que existen también. Me encantaría, si alguno se anima, y si no, como yo hablo mucho, no los dejo a veces ni pensar o ni preguntar, pero me gustaría que la pregunta sea, ¿qué hago cuando tengo una combinación lineal de, no sé, de otras distribuciones? Porque ustedes conocen varias distribuciones. Como dice acá, uniforme. Si las I sub i hubieran sido uniformes, ¿qué hago? Cuando hago M igual a 1 dividido 10 por una I1 que es uniforme, más 1 dividido 10 por una I2 que es uniforme. Si tengo una combinación lineal de uniformes, no nos olvidamos de agregarla en la tabla. No tiene una propiedad reproductiva. ¿Cómo me puedo convencer de eso? Y bueno, tendría que dedicarme un rato a hacerle la demostración, pero acá, al ser una uniforme que es una función constante, ¿no? Cuando la sumo con otra constante me queda una de la que habíamos llamado triangular. Ya cuando la sumo pierdo la propiedad de ser uniforme. Cuando sumo mis variables. Dos exponenciales que tienen una asimetría tan pronunciada, cuando la sumo se va generando un poco de una asimetría un poco más pronunciada que la que tenía cada una de las exponenciales. Entonces eso ya me va diciendo que no es exponencial. Pierde la forma. Las dos colas, cuando las sumo, generan empiezan a aparecer un resultado más simétrico, una curva simétrica. Cuando sumo 3, 4, 5 y muchas, ya vamos a ver que en realidad hay un teorema al final de la clase de hoy que me va a decir que todas se parecen a una curva gaussiana. Pero no es que nos olvidamos de enunciar reproductivas acá para las otras distribuciones que vimos en los capítulos anteriores, sino que estas son las únicas 3 reproductivas que hay. Me soluciona la propiedad reproductiva cualquier problema en donde yo esté trabajando con todas normales o todas binomiales con el mismo parámetro o todas Poisson, pero no hay más posibilidad de poder avanzar por este lado, ¿sí? Me gustaría
gustaría la clase de la semana que viene, lo voy a dejar pendiente, porque no lo preparé hoy como una proyección, porque iba a ser muy largo, pero la semana que viene en algún ratito presencial, porque es más lindo que se los expliquen en la pizarra. Si bien les dije que no va a ser muy útil para ustedes, pero como es fácil de ver cuando sumo dos poissones, ¿por qué me queda poisson? Esa pequeña demostracioncita la vamos a dejar para la clase que viene o en algún momento. Utilícenla igual, por más que yo no haga esa explicación. Utilícenla en la actividad que tienen que realizar de Poisson. Es la número, a ver si no estoy errada. La 9 tiene Poisson, que es la de la Bien, gracias, Yelen, que lo encontraste más rápido, la 9. Pero la marqué como que no, la 9, ¿o sí? Me parece que es una de las que marqué como que no. Bueno, no, listo, no la hacemos. No, pero ahí estoy tratando de encontrarlo. Vieron que la punta incluye un montonazo de ejemplos. El ejemplo 6.5 ya les voy diciendo que no lo miren, porque tiene la reproductiva de la binomial y dije que sepan que existe, pero no hemos decidido que no lo vean. Pero el que viene, sí, la 9 la volé, pero no hagan la actividad 9 correspondiente a Poisson, pero lean el ejemplo. Ver un ejemplo resuelto ya viene muy bien. El 6.6 sí leerlo. No hacer la actividad 9 que utiliza la reproductiva de Poisson, pero sí leer el ejemplo. Está bien explicadito, todo resuelto. Y ayuda para terminar de entender la propiedad reproductiva, ¿sí? Sí, no, quería decir entonces la 10, porque es la de la fotocopiadora, la que yo decía. Bien, Y la es 10. la actividad 10, sí. Pero la 10 también la marqué para no hacer, así que lo único que va a quedar de leer es este ejemplo 6.5, ¿sí? Este ejemplo 6.6, disculpen. No hagamos ninguna actividad de la 9, la 10 que tienen que ver con Poisson. Y la 12, Ayelén, si la tenés ahí, ¿lo tenés ahí abierta a las actividades? ¿La tenés ahí a mano? ¿Es de Poisson? Ahí me fijo. A ver. La 12, ay, perdón, me fui. La 12... No es Poisson, así que esa sí se hace. Yo, por las dudas, ya que estamos nombrando cuáles se hacen y no se hacen, les pido que vayan al campus, al foro del capítulo 6. Ahí yo el lunes dejé bien escritas cuáles son las que no se hacen. La 4, la 9, la 10, la 16, la 17 y la 18. Todas esas no se hacen. No las hacemos nosotros ni las hacen ustedes. ¿Ok? Así que para la reproductiva de Poisson, con que lean el ejemplo 6.6 y se entienda y pregunten si tienen alguna duda, nos alcanza, pero no realicen actividades. Por lo tanto, no le vamos a pedir más que a lo mejor que nos cuenten, si tuviéramos que evaluar la parte de la reproductiva de Poisson, más que nos cuenten qué dice la propiedad, pero no les vamos a tomar una actividad que resuelvan con esa propiedad reproductiva, así que quédense tranquilos. Si les estamos sacando las actividades es porque nos vamos a manejar de esa forma. De las 5 a la 8, sí, todas. ¿Sí? Victoria, no sé quién fue, porque si no avanzo mucho y queda la duda ahí guardada. Y yo te dije en los últimos 5 minutitos, la vemos. ¿Estás por ahí, Victoria? Victoria creo que fue, me preguntó. ¿La actividad 2? No, yo no. Ah, ¿no? Yo soy Victoria, no sé si hay otra Victoria, pero... Yo había preguntado la 2. Eugenia. Sí. Se ve que en ese momento miré que se prendió una lucecita. No, miré mal. Las tengo justo a las dos acomodadas una al lado de la otra. Eugenia, ¿fuiste la que preguntaste la actividad 2? Sí. Como después
me gustaría hacer un buen recreíto para poder retomar lo que falta. Tal vez la podemos ver ahora y así no nos vamos tanto de tema. Y después hacemos el corte. Por lo tanto, el que la hizo, que está seguro que la hizo bien, que quiere tener un recreo más largo, quiere no escuchar lo que decimos ahora, se puede ir y volver a las 3. Pero si no, podemos escuchar cuál es la duda de Eugenia, que puede ser la duda de todo el mundo. ¿Qué te pasó, Eugenia, acá? No, yo lo hice, pero no sé si lo que estoy haciendo está bien. Ajá. Al final, cuando terminen con todas las actividades, como siempre, vamos a tratar de darle una propuesta de la resolución. Ah, bueno. Pero para que te saque la duda ahora, a lo mejor puntualmente, ¿cuál es la que más te parece que no? La C no me salió directamente. Lo voy a leer, a ver. Para las siguientes variables aleatorias, define un vector asociado, como hicimos recién, viste, con las longitudes y escribimos el vector promedio, por ejemplo. Sí. Y escribirla como función de las variables del vector. Para la C tenemos número de quejas que se reciben mensualmente en una empresa de servicios. Claro, ya me puedo imaginar qué es lo que te cuesta. Nadie te habló de qué tipo de quejas se están hablando. Claro, no sé cómo pensarlo, o sea, tendría que ser la suma de todas las quejas, tipo de todos los tipos de quejas, pero Bien. no sé. Entonces, a mí me vino bárbaro esto que vos preguntás para repasar que en la página, volví al cuerpo del apunte, en la página, la pegué, mirá, justo, en la página 261, dije un poco por arriba yo, algo que ahora vos lo necesitas aplicar en esta actividad. Así que vamos a repasarlo. A ver si puedo borrar todo esto que está entorpeciendo acá, todo de una vez. Esto que está remarcado, que voy a remarcar acá, te viene bien para tu duda. Si yo tengo mi vector I1 y K, a partir de él puedo definir la variable que ando necesitando. No sé, como hicimos recién el M, que está acá arriba, promedio. El M promedio. Hice una operación entre ellos que sé cómo calcular un promedio, ¿no? Lo sumo y lo divido por 10. Bárbaro. Lo que te está pasando acá en la situación, en la actividad 2, en ese ítem C, es lo que dice acá, que a veces uno se tiene que manejar de manera inversa. ¿Qué quiero decir? Que si tenés una variable, por ejemplo, peso, de una bolsa que tiene tornillos adentro y qué sé yo, vos tenés que descomponerlo en tu operación entre las variables de un vector. Entonces, como que tenés que vos detectar el vector que está ahí presente y hacer la operación. Al revés, descomponés el peso en una sumatoria. No te di los pesos de los test de cada tornillo y vos tuviste que hacer la sumatoria. Bueno, acá además está agregada una Z que tiene que ver con el peso de no sé qué, del envase. Vos ahora estás en esa situación. Tenés el número total de quejas, ¿no es cierto? Y como que tenés que descomponerlo en un vector que tiene que ver con una queja, la otra queja, la cantidad de quejas o el tipo de quejas que hay. A lo mejor le convendría pensarlo en un número de quejas por unidad. En este caso sería una unidad de tiempo. Bien. Como si dentro del mes, o sea, el mes es lo que vos querés, el total que vos querés, pero a lo mejor dentro del mes vos lo podés dividir en otra unidad de tiempo, como para contabilizar esas quejas. Bien, me gustó eso, claro. Una unidad más Eugenia chica. hablaba de una queja, la otra queja, claro. Vos lo que decís es número de quejas del día 1, del día 2, del día 3, o de la semana 1, la semana 2, la semana 3, algo así, ¿no es cierto, Yelén? Claro. Me parece bien. Es más, ahora según esto que estamos charlando, me da la sensación que... Mira, no te hablé porque pensé que estabas cursando, qué sé yo. Hacerlo como a cada uno como se le haya ocurrido, dependerá de tener más datos sobre la situación, ¿no? Acá dice tan poco que no nos podemos imaginar. Pero, por ejemplo, Yelén propone número de quejas que se reciben en un mes, qué sé yo,
Q sub M o Q de queja del mes, escribirlo como una Q1, cantidad de quejas de, como me dijiste vos, Ayelén, ¿querés que pongamos por Del día semana? 1 más la cantidad de quejas del día 2. Ah, por días, hasta decís vos. 30. Bueno, entonces voy a tener que poner, no sé, qué sé yo, si son 30 días los laborables o son, van a poner 20 porque la empresa tampoco va a trabajar, o 24 con sábado incluido. Donde Q sub I es genial, ¿está claro? Donde cada Q sub I es número de quejas del día I, sería, Yelén. Claro, ¿Te ahí parece bien estaríamos así? definiendo la variable por cada día y el vector aleatorio en función de la cantidad de quejas por día. Estoy de Por acuerdo. cada día. Lo podían hacer semanal, lo pueden hacer como quieran. Estoy escribiendo acá abajo nada más el vector para aportar un poco más, pero está claro cuál es el vector. El vector está formado por todas las variables que participaron ahí en esa suma. Una combinación lineal que en particular es una suma. ¿Sí? No sé si se llega a ver bien lo que estoy escribiendo ahí porque no tengo lugar donde ponerlo que quede limpio. Ahí está, el ítem C. Para no tener que cambiar de hoja. Ítem C. Q es número de quejas mensuales. Q1 más Q2 más Q24, donde cada QI es el número de quejas del día I. O sea, el vector es Q1, Q2, Q24. ¿Te parece bien, Eugenia? Sí, no sabía que había tanta libertad para hacerlo. Y claro, sí, porque si no me dan más datos, lo hago como quiero. Claro. A no ser que haya dicho número de quejas que se reciben mensualmente, describirla como una función del número de quejas diarias, como propone Ayelén. Si me lo hubiera dicho así, no me quedaba otra que hacerlo así. Como no lo dice, a mí se me podría haber ocurrido escribirlo como a Ayelén se le ocurrió por día. A mí se me ocurrió sumar las quejas semanales, qué sé yo. Está bien. Era cuestión de practicar un poco esto de escribir. Y sobre todo de que yo tengo la variable y la quiero descomponer como una función de otras variables. ¿Sí? Esto es lo que tenía distinto este pedacito de la actividad. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda también. Sí, El C y el E no son sí. parecidos, digamos. Número de imperfecciones, entramos de Bueno, o 100 sea, yo metros de ahí, alambre. yo ahí entiendo como que la variable aleatoria tiene una distribución de Poisson, una es por mes No, y la otra no, cada nadie dice 100 que. metros. Pará que te freno. ¿Te embalaste mucho? ¿Dónde dice que es Poisson? Yo No, o sea, me lo le estaba agregando imagino mucha más por información. el hecho de que Pero ¿y por qué querés hablar de distribución ya si recién estamos tratando de escribir a mi función? Bueno, en realidad en todos estos ítems tengo que tomar mi variable y descomponerla como una función de un vector aleatorio. Son todas iguales a claro, la del paquete recién de los paquetes y a la de las quejas. Pero no hablemos de distribución, Irina. ok. En ningún momento dice qué distribución le vamos a dar. Es más, yo se las di esta actividad el lunes pasado y todavía no nos habíamos metido en la propiedad reproductiva, en cuestiones que tienen que ver ya con la distribución. Acá, practicar un poquito esto nada más, de que número de quejas lo descompongo como suma de quejas diarias, de todos los días. Número de imperfecciones lo descompongo como número de imperfecciones por cada metro, o sea, como una suma de 100 variables. Eso, solamente eso. ¿De qué distribución estamos hablando? Ahora después del recreo volvemos a seguir avanzando en ese sentido, ¿sí? Distribución con nombre me refiero. ¿Se Ok. entiende la diferencia, Irina? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora sí tengo menos cuarto, a las 3 en punto. No, ¿qué 3? Sí, 3 en punto. Me confundo con el horario de los lunes, que es distinto. A las 3 en punto nos vemos, así hacemos un tirón hasta las 4 menos cuarto, ¿sí? A hacer rico el mate, a desperezarse para volver con toda la energía. ¿Estamos?
Conmigo, baby, búsame. El principio. Sí, a mí me dio en el Lego bien fuerte. Corté. Son todas unas hijas de remil puta.
Nada, pero yo me arrepiento después de todo, o sea, ya sabiendo todo lo que me hizo, todo lo que yo le hice, o sea, y todo, y cómo terminó toda la historia, o sea, si lo pienso todo en conjunto, me arrepiento de muchas cosas, me arrepiento de no haberme ido a tiempo sabiendo que me tenía que haber ido a tiempo, pero no lo hice porque, bueno, en ese momento yo necesitaba amor también, porque justo Bueno, pasé ¿volvemos? con mi viejo, de que se iba de mi casa, de que etcétera de cosas. Y bueno, yo, o sea, él me daba Vayan amor, buscando la no me actividad daba amor 11. adecuado, obviamente. No era lo que yo Así necesitaba, vemos pero era ahora algo. qué Y cosas me faltan. arrepiento de no haberme ido a tiempo y también me arrepiento de habérsela devuelto porque me tendría que haber borrado incluso Mientras yo con me el tomo que un se la devolví, me matecito. parece un pelotudo Actividad bárbaro, 11, la de pasé mal, donde... pero bueno, me dio satisfacción Bueno, saber que ¿dónde igual lo están las dolió. actividades? Página 200, Imagínate, pero por eso me arrepiento de todo. 260, ¿cómo era? 200, no, O sea, no de 287, todo. Yo hoy lo miro con una que mirada se más refiere madura y digo, la verdad que fue muy de pibita. a continuar Como con la que me actividad tenía que 1 haber y 3 borrado a que ya tiempo, estaban listo, relacionadas. chao, Bueno, en la ¿entendés? 11 las volvemos a retomar. O me la Porque, a hice, ver, bueno, listo, no lo tendría que haber perdonado. yo avisé que las respuestas iban Pero yo me arrepiento después de a ir siendo parciales en relación a qué distribución tiene la combinación lineal de todas las variables de nuestro vector. ¿Por qué digo parcial la respuesta? Y porque pudimos responder parcialmente a esa pregunta de qué distribución tiene la combinación lineal. Y si son normales, será normal. Si son binomiales con el mismo pi, será binomial. Si es Poisson, será Poisson. Y ninguna otra distribución cumple con una tal propiedad reproductiva. ¿Qué hacemos en todos los demás casos, que son muchísimos? Profe, Sí. ¿no hay casos en los que la hipergeométrica puede llegar a ser simétrica? O sea, no de todo. Yo hoy lo Sí, claro que sí. y digo, la verdad que fue Sí. muy de pibita. No sé, Hay no se puede tantas cosas que no te voy a contar porque no tenemos tiempo, pero O me la hizo, bueno, listo. Poisson y binomial se puede llegar a demostrar, ya con la hipergeométrica se pone tan complicado hacer esa demostración. Hay mucha matemática atrás para poder probarlo, pero sí. Bajo ciertas Bueno, no sé por condiciones, qué no sí. se envía, pero lo que te Bueno, decía pero era yo voy a esa ver sensación. directamente el teorema central del límite que Me abarca arrepiento varios de medio todas del esas situaciones. conjunto de cosas, de Y esto todo que lo te que decía, quede fuera de de no haberme ello, ido a tiempo, de haberlo perdonado. uno trata de porque fue algo evitarlo. que sentía y se la devolví. ¿Qué quiero decir? A ver, De que si yo tuviera que sabía sumar una de las cosas exponenciales, y les como acerté decíamos igual, antes o del sea, recreo, también mi bueno, parte era hipergeométrica, como niña, vos propones, Daniel, de que si tengo 2, el pibe con 3, el que se 4, no voy a poder decir mucho. En la este pasé mal, teorema, pero bueno, lo que me dio satisfacción fue o saber este que igual teorema que le vamos di a ver en ahora, el ego también a Joel. Entonces lo lastimé en ese me sentido, pero igual, ayudará cuando o sea, sumo siento que fue todo muy... una gran cantidad de hipergeométricas como la que quiere muy Daniel, reacciones o de una gran pibita, ¿entendés? cantidad. Que hoy los veo más de A lo manera mejor más no adulta y tantas. digo, o sea, Porque hice lo que tenía uniformes, que hacer en su como cuando momento, ya sumo comportarme como una 6, pibita ya boluda, pasa a ser bastante pero hoy capaz que no las repetiría o haría algunas cosas manejable. A ver, yo dije que sumaba dos uniformes y me quedaba triangular, ¿no? La distribución. Se va suavizando esa suma de manera tal de que
el teorema central del límite me dice que la mayoría de las combinaciones lineales terminan aproximándose por una distribución normal. Cuando sumo dos uniformes, todavía no lo veo, pero si ya sumo no muchas, con 6 alcanza, por ejemplo, para la uniforme, ya veo que esa combinación lineal me queda campanular como Gauss. Aunque no lo crean. No estoy haciendo una demostración matemática porque requiere de un trabajo arduo, y nosotros no nos dedicamos a eso, pero la hipergeométrica, Daniel, te cuesta un poco más trabajo entender porque es discreta, ¿no? A un tiempo, qué sé yo, capaz que un año, o dentro Entender de unos que meses, cuando o sumo dentro de un poco más de muchas tiempo, discretas lo mirás me todo va a de dar vuelta, lo revisás de vuelta y una decís, normal, bueno, en su momento fue de esa aproximadamente manera porque normal, era es lo medio que, extraño, ¿no? lo Hace que un yo poco de ruido, pensaba porque en si su sumo momento, discreta me da pero discreta, pero si aproximamos un yo modelo ignoro, por por ejemplo, una que yo curva ya discreta revisé gaussiana, digamos, y reviso sobreentendiendo constantemente que yo la mis, necesito para los mis puntos, los acciones valores discretos anteriores. nada más, pero su Por ejemplo, si comportamiento yo se hace fuera vos, suave como el de una dentro, curva gaussiana. claro, Cuando sume pero capaz que muchas, dentro de unos años o de unos meses cuando revisás sume un número estas acciones considerable de variables que que no hacías de, sean bueno, irte a tan coger con otra antes del boliche, después simétricas ir al como boliche, la después ir a ella, uniforme, o viceversa. cuando ya tengan más colas más pesadas para un lado o para el irte a ella y otro, después irte a una coger con otra, simetría ¿viste? Con esto lo marcada, revisás y voy a decís, necesitar sumar muchas yo me para poder acuerdo de decir que me tiempo, aproximo al al pedo, modelo lo tendría normal. que haber cortado a tiempo, si sabía que me estaba haciendo algo o lo presentía y yo no Al sumar confiaba, poquitas uniformes en ya vez de veo la quedarme normalidad desconfiando y bastante hacer rápido. boludeces y estar Esto con se personas puede, por que ejemplo, no me corroborar generan con el R nada, si tuviéramos tiempo para jugar un me poco, tendría que abrir háganlo la ustedes en pinturista casa y porque después nos yo siento eso, ¿me consultan. entendés? Yo en su Cuando momento me sumo sentía re pro habiéndolo 6 cagado con uniformes, les R decía, como ya es y, simétrica o de sea, no entrada la cagado, porque en uniforme, realidad si yo no bien me cagué, es para nada campanular, pero no estaba es mejor parecida entonces. a la gaussiana, ¿no? A la normal, Pero pero bueno, ya es se entiende. simétrica de entrada, no Pero digo, tiene o sea, al pedo asimetría. hice todo Con eso. Me sumar tenía que haber ido y pocas listo, ¿entendés? consigo Y chao. O sea, no darle más, la suavidad, consigo la normalidad no rápida, darle no más mi necesito sumar presencia y tanto. mi Pero amor, bueno, ¿me entendés? el O teorema sea, central del si límite no me se va a me decir mezclan, ¿por qué que en vez de andar, o sea, en la por qué mayoría de andar los errando de acá casos, para allá? O sea, bajo errando en el consideraciones sentido, generales, digamos, no de que si yo sumo varias, si sumo una gran o cantidad, sea, a ¿por qué seguir veces dándole mi presencia, mi un tiempo, mi poco amor menos, a a una veces persona que necesito yo como sé 100, que me pero la hice, en que se algún la momento estuvo, o una sea, suma de muchas variables aleatorias, tengan la yo distribución que tengan, o sea, ¿por qué darle mi presencia, mi amor, mi tiempo su a distribución una se persona aproxima a la de esa que me está suma, su lastimando y yo sé que distribución me se está aproxima a una lastimando y por qué normal. poner más tiempo De alguna todavía manera estamos diciendo, y por en eso se los digo yo hace devolvérsela tanto en vez de tiempo, que la borrarme curva y normal aprovechar viene a mi ser como la tiempo que vale vedette oro de las y mi amor, distribuciones que se lo puedo en dar a esta cualquier materia, persona que lo porque merezca más o que me lo me valore más sirvió que como que lo merezca. aproximación O sea, también tiene un poco que a ver, hoy, ¿no? hoy De llegó el día valores recién que lo realmente. podemos O ver, que me sea, sirvió como cuando te das aproximación cuenta de eso, o sea, es de un cuando también dejas de montón hacer de boludeces. otras Porque yo, distribuciones, ¿no? cuando me di Pero cuenta tengo de que todo, tener sí, una dejé de estar con suma cualquier persona de varias y ahí sí variables me centré y dije, bueno, basta aleatorias. de Bueno, estar a con ver, cualquier avancé boludo mucho porque me enganché hablando con lo que dijo porque estoy Daniel, pero lo que resentida o quiero que porque quiero veamos sentir un es, mínimo de algo. No, aquí despacito, nunca voy a encontrar algo de por verdad. ejemplo, en la actividad Y 11, estuve un tiempo sin verme más con que si nadie por retomamos la procesar todo actividad eso y 1 de después los me empezó a dar una ensamblados de los migraña 40 porque estamos componentes, así. Pero ya vayan a era otra repasarlo, mirada también. lo vi la clase pasada y lo resolvimos juntos. No es nuevo que la I se pueda escribir como la suma de los tiempos de duración, de las 40, porque cuando, esto ya lo explicamos en la clase pasada, ¿no? Cuando se rompía uno, inmediatamente empezaba a actuar el otro, consideramos a la Y, tiempo total de duración, como la suma de los tiempos del primero, más el segundo, más el tercero, de todos los que se ensamblaron, ¿sí? ¿Qué agregamos de nuevo ahora? Bueno, agregamos que queremos responder a qué distribución de probabilidades tiene la Y. No lo dijimos en la clase pasada, porque no estábamos hablando al respecto. Hoy conocemos propiedades reproductivas. ¿Sí? En la actividad 3, tenemos de dato de cada uno de los circuitos y de sus tiempos de duración, cuánto duran en promedio
¿Y con qué varianza? ¿Qué varianza tiene esa duración de cada circuito? En la actividad 3 habíamos llegado a obtener con eso la esperanza de la Y y de la varianza de la Y, o sea, del tiempo total. Pero no hablábamos de, presten mucha atención acá, no hablamos en ningún momento, ni en el enunciado de la actividad 1 ni en la de la 3, de la distribución de probabilidades de las XY. No dice absolutamente nada. Remarco esto. En parte sí. Porque si las cosas no me sacaban, yo tendría que haber cortado todo ahora. En vez de ponerme a la es muy común que si me den de dato, en parte sí. como me dan de dato ahí, en la actividad 3, la esperanza y la varianza, ustedes sé que lo tienen ahí a mano el enunciado, pero por las dudas lo voy a volver a compartir. Es muy común confundir, y con esto, valga la redundancia, que no los quiero confundir, pero lo remarco porque no quiero que se confundan con que por conocer de dato cuánto vale la esperanza y la varianza de cada variable, yo conozca la distribución. No alcanza. Que a mí me digan que los tiempos tienen 150 horas como tiempo promedio y 200 horas de varianza, no me está diciendo qué tipo de distribución es. Podrían ser, por ejemplo, exponenciales. ¿Sí? Podrían ser normales. Bueno, si tuviera el dato adicional de que son normales, puedo arreglármelas ahora para resolver la actividad 11 aplicando la propiedad reproductiva. Pero insisto, no dice en ningún lado cuál es la distribución, sino que solamente dice quién es, en el enunciado de la actividad 3, quién es la esperanza y quién es la varianza. No dice ningún nombre de distribución conocida, ni me da ninguna densidad para esas duraciones. Entonces, ¿cómo respondo yo a eso? Fíjense lo que escribí acá en rojo, que después les dejo todo esto resuelto en el campus. No conocemos la distribución para las XY. Si quiero hallar un modelo para la Y, no me va a alcanzar con lo que vimos antes del recreo de hoy, con las propiedades reproductivas, porque no conozco la distribución que tenga la XY. Si fuera normal, vaya y pase. Pero si fuera de otro tipo, o si fuera, como me pasa ahora, que ni sé cuáles son las distribuciones, no puedo decir nada. No digo que si fuera Poisson o fuera binomial, porque este tiempo es continuo y la única propiedad reproductiva que conocemos para variables continuas es la normal. Entonces, si supiéramos que es normal, aplicamos la propiedad reproductiva. Como no sabemos cuál es la distribución, pero bueno, tenemos el dato que son independientes. Y tenemos muchas. Voy a aplicar el teorema que vamos a ver ahora. Después vuelvo a la actividad, ahora lo voy a enunciar el teorema. Quería nada más ver que en esta actividad 11 se nos presenta el problema de que no conozco las distribuciones y qué vamos a hacer. Bueno, vamos a ver un teorema que se llama así, pero primero quiero ir a enunciarlo. Así que voy a volver al apunte. Lo enunciamos, porque eso es lo único que vamos a hacer. No lo probamos, lo vamos a enunciar y vamos a aprender a usarlo. Y luego lo usaremos para esa actividad, la 11, y a todas las que ustedes necesiten resolver. El teorema central del límite está en la página 275. Pero antes de enunciarlo, a ver, es fácil, se lo lee, lo entendemos, ni siquiera lo vamos a demostrar. Lo que necesito que me digan sinceramente, porque acá es donde está la cuestión, si entendieron por qué tengo la necesidad de enunciar otro teorema. Yo, en la actividad 11, por ejemplo, no sé qué distribución de probabilidades tienen las XY duración de cada componente que conecto y que forma mi circuito. Esto es diferente a lo que resolvimos antes del recreo, porque las longitudes de las barras I sub I tenían una distribución dada, y por eso apliqué la propiedad reproductiva de la normal, porque me habían dicho que las I sub I son normales. En la actividad 11 que estamos ahora, que pasamos de longitudes, bueno, ahora a tiempos de duración, nadie
no estuvo disponible, no se sabe, no hay una distribución conocida para las XY. Si yo tuviera que decir qué distribución podrían llegar a tener las XY, a lo mejor un modelo exponencial estaría adecuado. Bárbaro. Pero no tengo una propiedad reproductiva en ese caso para aplicar para las XY. No me dicen que sean exponenciales, si lo fueran tampoco tengo una propiedad reproductiva para hacerlo. Entonces estoy ante la nada, a la deriva, pero lo que sí sé es que tengo muchas componentes conectadas, porque 40 ya es un número suficientemente grande. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sé si es grande el número? Más de 30, yo hoy les dije que hay algunas distribuciones muy asimétricas que en realidad se necesitan como sumar más de 100. Bueno, para hacer un promedio, digamos, de todo eso negativo y positivo entre lo simétrico y lo muy asimétrico, se toma como un punto o un valor bastante razonable, más de 30. Cuando tengo más de 30 variables ya puedo, total siempre lo que voy a hacer es una aproximación, pero la aproximación es relativamente buena si sumo más de 30 variables. Yo estoy sumando en la actividad 11 40, así que andamos bien. Este teorema, aquí abajo, en todo esto que yo les estoy contando, está en todo este punteado de consideraciones que dice acá. Pero si tengo que resumir, a ver, o dejarles algo escrito como para que se queden tranquilos, este número grande que está acá, quédense tranquilos, K, digamos, igual o mayor a 30, ya anda bien. Si acá, en lugar de 40 componentes estuviera conectando 20, bueno, yo no digo que no se pueda aplicar el teorema central al límite, lo que sí digo es que si a la suma total de los tiempos la voy a aproximar con este teorema, y voy a decir que es aproximadamente normal, bueno, la aproximación no será tan buena, no va a ser una curva que se ajuste demasiado a la suma de los 20 tiempos, porque 20 no son tantas. Pero cuando sean más de 30, en general, para cualquier variables aleatorias con cualquier distribución, mientras que sean independientes, yo duermo tranquilo, y sin frazada no, porque hace frío, pero duermo tranquilo y sin frazada. Capaz que ese dicho ni lo conocen porque son muy pequeños, pero se decía, dormí tranquilo y sin frazada, que la aproximación va a estar bastante buena. En la actividad 11 lo voy a hacer porque son 40. En otro problema, cuando estén en dudas, más de 30 está bien, si estoy en 20 nadie les va a decir, bueno, pero ¿por qué aplicaste este teorema? Bueno, porque no tenías otra cosa a mano. Sé consciente de que la aproximación no va a ser muy buena. Y que a lo mejor a la suma de tus 20 tiempos de circuitos le falta un rato todavía para que sea parecido a una curva normal, pero bueno, está por ahí cerca. ¿Sí? Bueno, con todo este palabrerío, interrúmpanme si me quieren preguntar algo antes de que enuncie el teorema. El teorema es este. No lo vamos a demostrar. Que se arreglen lo que ya lo demostraron, que es bastante complicada la demostración, solo nosotros lo necesitamos vivenciar, digamos, cuando uno trabaja con un software tan potente como el RStudio, ve que va incrementando el número de variables y esto lo va observando que pasa, bueno, cuando simula también. Y lo que dice el teorema es, si tenés K variables aleatorias independientes, de las que se conoce, yo agregaría algo así, como que se conoce nada más que, si conoces la distribución, bueno, tenés una yapa, pero si conoces la esperanza y la varianza, si conoces que son independientes, si te interesa sumarlas, como acá con los tiempos de duración de las componentes, y tenés un número suficientemente grande de componentes, en este caso de lo que sean, y no me gusta el simbolito este de que tiene distribución, sino que a mí me gusta ponerlo un doble simbolito que quiere decir se aproxima. Yo lo uso como se aproxima.
a una distribución normal. No es que es, sino que se aproxima, pero total siempre estamos haciendo modelos aproximados, así que tampoco es tan grave. Se aproxima a una distribución normal. Se aproxima a una distribución normal. Y estamos salvados para la actividad 11 y todas las veces que estemos bajo todas estas consideraciones. Todo lo que charlé recién, no dejen de leerlo acá porque está repetido, dice despacito y claramente cuándo aplicarlo. Y algo que quiero rescatar es que no solo para una suma, sino está bueno porque se puede aplicar también para una combinación lineal, siempre y cuando los ítems anteriores se cumplan. Para la actividad 11 con la suma me alcanza. Pero este teorema es potente en ese sentido. El ejemplo 6-7 y todos los ejemplos que vienen abajo están lindos para leer. Yo me voy a la actividad 11 directamente porque los ejemplos ya están hechos, así que los leen tranquilos y cualquier cosa los consultan. Pero la actividad 11 hay que hacerla. Hay que hacerla solos. Entonces, el teorema lo repaso nomás porque ya vamos a la actividad 11 a usarlo, pero no es nada complicado. Lo que sí es complicado es creérsela porque no lo estamos demostrando. Pero cuando yo sumo un número bien considerablemente grande de variables aleatorias e independientes, no me importa qué distribución tengan la I1 y la I2 y K. Dije que podían ser uniformes, discretas, a lo mejor discretas, Poisson, lo que sea. Mientras que tenga un número considerablemente grande y necesite considerar la suma de todas ellas o una combinación lineal, van a tener un modelo aproximado de esa combinación lineal, un modelo aproximado normal. No me detengo más, porque esto ya se sabe de la clase pasada, cómo calcular los parámetros, porque yo ya sé calcular el parámetro esperanza y varianza de una combinación lineal. Se sigue calculando de la misma forma. Acá lo nuevo que dice este teorema es que cuando no pueda zafar con las reproductivas, cuando tenga una combinación lineal de variables, mientras que sean un buen número, si no conozco qué distribución tienen, pero sí conozco que la puedo, sí puedo decir que la puedo aproximar por una normal, ¿sí? Vamos a entonces retomar la actividad. Si necesitan aclarar algo antes que la vaya a hacer, me lo dicen y aclaro. Si no, comparto de nuevo la actividad resuelta y repaso un poquito entonces que estaba relacionada con la 1 y la 3, que ya habíamos escrito la duración como la suma de las 40 duraciones, como dice acá, que son independientes, me lo dice en el enunciado, que el enunciado de la actividad 3, repito otra vez, de cada duración sé la esperanza y la varianza, 150 y 200 al cuadrado respectivamente, todas con la misma, podrían haber sido distintas, pero son todas iguales, todas las esperanzas iguales y todas las varianzas iguales. Y por lo tanto, como lo considero un buen número, un 40, un número bastante grande, aplico este teorema que vimos hoy. Teorema central del límite. ¿Qué digo? Que la I tiene una distribución aproximadamente normal. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo único que resta ver es cuáles son sus parámetros, para poder después contestar a las preguntas que vienen a continuación. Pero busquemos los parámetros. Esperanza para la I. A veces escribo E de I o a veces escribo el mu. Es lo mismo, ya sabemos que es lo mismo. Esto no me lo dice el teorema, esto me lo dice lo que aprendimos en la clase pasada, a que la esperanza tiene linealidad en el sentido de que basta con que realice la misma operación que hizo la I con las variables, aquí arriba, en esa misma combinación lineal, la aplique acá para la combinación lineal de las esperanzas. Vale decir,
Si es la suma de las XY, la esperanza de la Y es la suma de las esperanzas de las XY. Cada XY tiene esperanza 150. Yo tengo 40 veces sumado lo mismo. 40 por 150, 6.000. Así de fácil. Para el desvío, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, aplico la fórmula de que la suma de las la varianza de la suma de estos 40 componentes, de estos 40 tiempos es la suma de la varianza, porque son independientes. Porque son independientes. Si no, no hubiera podido hacer eso. Quedan los residuos, como decía hoy, no sé quién de ustedes fue que me preguntó si no quedaban residuos. No quedan porque son independientes. Entonces, adentro de esta raíz cuadrada queda 40 veces sumado la varianza de cada una de ellas, que es igual a 200. Son todas iguales a 200. Otro ejercicio para ustedes es controlar que no haya metido la pata acá. 40 por 200, raíz cuadrada, lo aproximé por 89,44. Casi 90 horas del desvío para el tiempo total de duración del circuito. Casi 90 horas. ¿Sí? Calculé un cachito más, ¿no? No solo la varianza, sino que ya está calculado la raíz cuadrada de eso, porque ahí están bien los dos parámetros. Para terminar concluyendo entonces, El domingo. que esta 30 Y domingo. sumatoria de las X Entiendo por el que teorema tenés central del un límite hijo, tiene una decís que distribución el sábado 29 aproximadamente visita tu normal, hermana y si no te va a levantar porque el son domingo independientes y hay unas cuantas, con mu igual a 6.000 y con sigma igual a 90 horas. ¿Sí? Punto final para describir a la distribución. Yo ya sé cómo es la distribución normal. Ya sé qué pinta tiene. Acá no hice ningún gráfico yo, pero ya sé qué pinta tiene. Lo que más me importa es, bueno, ahora, para responder a las preguntas que vienen, no sé cuántas. Ah, no, una sola, bueno. Por ejemplo, me puedo preguntar muchísimas, pero necesitan averiguar cuál es la proporción de circuitos que superan estas 6.200 horas. Por alguna razón, necesitan calcular la proporción de circuitos que superan las 6.200 horas. Lo voy a calcular a través del cálculo de la probabilidad de que este tiempo del circuito supere las 6.200 horas. Después lo respondo en términos de proporción, pero yo sé que lo puedo obtener como cálculo de la probabilidad. ¿Sí? ¿Y por qué me animé a hacer esta estandarización? Y porque ahí le acabamos de dar un modelo aproximado normal. Pongamos que es normal, ¿sí? ¿Será aproximado, no? ¿Será buena la aproximación? Bueno, creemos que sí. Tenemos unas cuantas variables, así que va a ser bastante parecido al normal, pero acá, cuando yo me pongo a hacer las cuentas, me olvido de que aproximé al modelo. Siempre estamos, en definitiva, cuando uno modela, está aproximando. Entonces, acá surgió como aproximación de haber aplicado el teorema central del límite. Yo ya pongo un igual acá y sigo trabajando como si me hubieran dicho, y tiene distribución normal. Se la di yo como respuesta de lo que hicimos en la parte A. Entonces, estandarizo la Y, resto 6.000, ¿por qué? Porque lo acabé de calcular arriba, el 6.000, divido por su desvío, porque acabé de demostrar que el desvío es 89,44. ¿Sí? Me falta un paréntesis acá que no se cerró. ¿Qué dice después del igual? A ver. Dice, si alguno está corroborando las cuentas que yo estoy haciendo, dice la probabilidad, ya me confundí, esta es una Z, ¿no? Ya voy corrigiéndolo al mismo momento, así ya les queda bien corregido. Sí, Irina. Decime. Profe, acá el teorema dice que la puedo usar para variables discretas también. Sí. O sea, este teorema lo puedo aplicar para variables discretas. O sea, Muy bien. si nosotros agarramos esta distribución, ya la tratamos de esta, o sea, porque se me mezcla con esto, que esto de la tabla lo puedo hacer solamente con
con la normal y porque es continua. Muy bien, buena Pero yo pregunta. a partir- Vos querés sumar 50, a ver, justamente, qué sé yo, 50 Bernoulli. Bueno, en realidad yo sé que la suma de Bernoulli es binomial, no voy a necesitar darle una distribución aproximada, pero vamos con otra discreta que te acuerdas. Como dijo Danielo, hipergeométrica. 50 hipergeométricas. Va a ser discreta la suma de esas 50 hipergeométricas. Y lo que yo estoy diciendo acá es que el modelo es campanular, ¿no? Que se aproxima a una curva campanular. Vos no te vas después a preguntar la probabilidad de estar entre 1 y 2, ¿no? Vas a preguntar la probabilidad de que sea 1, o 2, o 3, o 4, o la suma de valores discretos. No importa que vos lo aproximaste por un modelo normal. Interpretalo como que lo aproximaste por una discreta normal, si querés, ¿no? Una versión discreta de la normal. Claro, o sea, yo Pero pregunto porque trabaja por igual ahí con no lo sé. normal, con la estandarización y la... ¿Dónde te parece que se te puede presentar el problema? O sea, a mí se me confunde porque, ponele, cuando tenemos discretas podemos calcular la probabilidad de un solo valor. O sea, y O de una igual suma de un valores valor. discretos. O de una suma, ¿no? 1, 2, Claro. 3, 4. O sea, Hablar acá de cuando mayor de yo- 6200 acá puede ser 6201, 6202. No en el problema este de los circuitos, porque acá tenemos tiempo continuo, pero si vos querés aproximar por una normal, bueno, después esto lo interpretás como una desigualdad que involucra nada más a los naturales, a los naturales. 6201, 6202, no importa. ¿Sí? Ok. ¿Y igual uso con eso la tabla de la normal? Sí. Sí. Porque lo que estamos diciendo es que lo aproximamos por una curva gaussiana. Me cuesta hacerlo entender al no ver la demostración, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es decir que como sumé muchas, tengo simetría en esa combinación lineal de variables. No importa si discreto o continuo, pero logré la simetría gaussiana y tiene un modelo aproximado con ese aspecto. Todo lo que podía aportar cada una, de manera a lo mejor alguna de las variables que tenía una cola muy asimétrica y qué sé yo, como sumé tantas, se van compensando de manera tal que cada una de esas variables de esa sumatoria, cada término, aporta poco a la variabilidad, digamos, y queda una curva en la que uno puede decir que digamos, las frecuencias a la derecha y a la izquierda del promedio se mantienen más o menos iguales, ¿no? Con la misma probabilidad. En ese sentido estoy aproximando, ¿no? No le miremos entre cada valor discreto y el otro, que no lo voy a necesitar, no importa. Yo sé que lo que les hace ruido a ustedes es que con la continua miro toda el área que está por debajo y con la discreta miro la suma de los bastones. Pero como estoy sumando tantas, mi bastoncito me lo imagino como en una muestra grande que están todos amontonados y lo miro casi versión continua, ¿no? Tranquilos con eso. Yo acá, bueno, nos fuimos porque ustedes tuvieron la duda esa, que está muy bien que se les presente, porque a las discretas también, si tengo muchas, la aproximo por una normal, pero acá no nos pasaba eso en la actividad 11. Tengo una I que es suma de continuas. Estoy aproximando una suma de continuas por la normal. Entonces lo que hice es estandarizar en cada lado de esta desigualdad, y menos 6.000 dividido 89.4, 6.200 menos 6.000 dividido 89.4, si me controlaron las cuentas, a mí me dio 224 ese lado derecho, a la variable la pasé a llamar z porque es la normal 0,1, se ve que me cansé, no, lo que pasó acá es que se hizo la hora de la clase y no terminé de completarlo, pero si alguien tiene una calculadora, una tabla a mano, o tiene el R abierto, ¿cuánto da eso? La z más grande que 224 en la tabla de la distribución estándar 0,1, normal estándar 0,1. Será lo mismo que hacer 1 menos PZ menos. Muy bien. Está a 0,02, creo.
¿Qué tabla te estás mirando? ¿La de los positivos nada más? Sí, porque 2,24 Guarda, es... no estaba acumulando desde menos infinito, estaba acumulando desde cero, ojo. Hace 0,5 menos eso que te da tu tabla, si tenés la tabla de los positivos. Claro. ¿Se entiende? Si tenés la de los negativos, podés calcular la probabilidad acumulada hasta menos 2,24, que como es simétrica te da lo mismo. Todo lo que hicimos para el parcial, ¿no? Que estudiamos para el parcial. ¿Cuánto es ese valor? No importa, después lo buscan de tarea. Yo no necesito ya cuánto es ese valor. Lo que me importaba acá era que sepamos modelar a la I con el teorema central del límite. Que entonces lo modelé con una normal aproximada y me pongo a trabajar con la normal, como venimos haciendo desde allá hace un tiempo. ¿Sí? Si tienen el número ahí a mano, lo completo, y si no, se los dejo para que lo completen de tarea. Claro, entonces podés decir que se distribuye similar a una normal porque aplicaste el teorema central del límite y pudiste aplicar el teorema central del límite porque n es suficientemente grande y todas las variables son independientes. Muy bien, Jeremías, muy bien, muy bien, muy bien resumido. Te voy a contratar a partir de la clase que viene para que la des vos a la clase, ¿querés? Excelente. Gracias. Muy bien. Y un montón más de consideraciones que hay que tener en cuenta en otros aspectos cuando no tenía tantas como 40, pero sabía un poco más respecto de la simetría de las curvas y a lo mejor ya me animo a aproximar, porque total no tengo tanta cola en las distribuciones, ¿viste? No tengo ni 30, ni como te dije, pero por ejemplo la uniforme tengo 6. Bueno, no se preocupen por saber tanto al respecto, están igual todas comentadas, todos estos comentarios que yo dije, están todos en el apunte para que los repasen y los repasen, pero quería al menos que resolvamos juntos esto porque, bueno, estos después quedan para ustedes solos, y los ejemplos que tienen allí también están completitos en el apunte, pero eso se pueden leer tranquilamente. He sacado, y con esto termino, he sacado un montón de actividades, como 6, que ya les repito, lo puse en el foro del capítulo 6 para que no haya quedado en el aire. He sacado 6, hicimos algunas en clase, no les quedan muchas por completar, ¿eh? Las que queden, que deben ser unas 7, 6, no sé, Ayelena, ayúdame vos si las tenés marcadas cuáles quedan. Está bueno que queden, por así las piensan solos. Todo las 5 o 6 que queden, todas de tarea para el lunes, ¿sí? Hicimos la 1, la 2 la consultaron hoy, yo hice la 3, hicimos la 11, la 6, y más todas las 6 que no hay que hacer. Les quedan muy poquitas actividades de este capítulo para hacer. Todo listo para el lunes, ¿sí? Bueno, las que no se hacen son la 4, la 9, la 10, la 16, 17 y 18. Eso, perfecto. Serían 6 sí. menos. Más todas las que hicimos, está quedando... Sí, aparte poco. tiene, ¿cuántas son? 21 10 ejercicios, quedan, no les queda mucho. Y es que están sacando la cuenta de 21. cuántas quedan. Yo contaba 18. ¿21 son? Bueno. 21 ejercicios en total. Y bueno, ya Exacto, hicimos. sí, 21, está bien. Bueno, Sí. y son pocas, igual quedan pocas, ok. Con una Yelén las vamos a... Bueno, no, el lunes otra vez nos vemos virtual, qué macana esto de tanta virtualidad. Foro, usen el foro, no sé qué pasó para el parcial, que son tan duros, está bien, después les dimos una consulta larga y ahí se sacaron las dudas, pero pregunten por los foros, pregunten que para eso están, no acumulen dudas. El lunes avanzamos y después ya quedan dudas atrasadas y ahí se arma toda una pelota. Profe, ¿las notas del parcial el miércoles las dan? Vamos a tratar, sí. Okay. Sí. Estamos cargados de cosas a esta altura del cuatrimestre y todavía no llegamos a compaginarlas todas. Tenemos una parte, falta un 30-40% todavía de terminar de corregir, pero vamos a tratar de que para el miércoles estén, ¿sí?
Después ya cuando tomemos el último trabajito práctico, ese va a estar enseguida la nota, porque como vamos a estar sobre las últimas semanas, pero bueno, andamos por la semana 12 recién, falta todavía. No hace falta estar tan apurado con las condiciones, porque todavía queda resto de cuatrimestre, queda como un mes de clase, ¿sí? Pero para el miércoles vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tratar de terminar. Bueno, ¿qué más? Yo por mí termino. Ya saben todo lo que hay que hacer para el lunes. Y ojalá que después de la clase del lunes ya no haya ningún otro paro y nos podamos ver presencial. Y el resto del cuatrimestre lo mismo, así ya completamos sin demorarnos los 2 capítulos que faltan, que si bien no son largos, van a llevar todo el mes. Ahora les subo toda esta resolución y todo esto que hay que agregarle al apunte, se lo subo al campus enseguida. ¿Sí? ¿Nos vemos el lunes? Dale, profe, nos vemos. Muchas gracias. Victoria, no, por favor. Chao.